Parte 3. 4 meses después. O sea, hemos estado 4 meses presos. Campamento de tránsito de prisioneros, Alemania, 29 de marzo del 1918. A este no le crece la barba ni a tiros, ¿eh? Wake up. Come with me. We don't got much time. You transfer out tomorrow, right? Well, this is your last chance to get your camera back. Come on. Por culo a la cámara, chico. Vale, Julian tiene un plan, toca averiguar cómo es. A prisoner of war, a phrase I'd never have understood back home in Canada. But there I was, 4 months into a stretch, at the pleasure of the German army. Vamos a echar un vistazo por la I was esquina, to ya be sabéis. transferred out to the country. Por si I'll never hay forget that last day. documentillos. They'd taken my notebook, my camera. La This was paloma y my sigue. last chance to get them back. Claro, como que en un campamento de prisioneros, que no campo de concentración, que no es lo mismo. Te van a dejar con la palomita, ¿sabes? Se entiende mejor este concepto si ves la película La Gran Evasión, que bueno, que en ese caso es de la Segunda Guerra Mundial, pero ya me entendéis. El concepto es exactamente el mismo. Come here. Hurry, quick. A ver, le he oído por aquí. ¿Dónde estás, muchacho? Que no te veo. So, on cleaning duty this morning, I went through all their cupboards. I got your camera, your notebook, and anything else with your name on. I stashed it all together. It's ready to go. Listen, I'm on a break, but they got me cleaning the guard block again. You know what that means? Today's the day, Birdman. Shift starts again soon, and there's only one guard right now. Come on. Come on. Come on, Harry. Es para sentarme otra vez. Psst, come here. Hurry, quick. Okay, Birdman, time to do your thing. Wait until I'm inside. You distract the Fritz, and I'll get your stuff. I'll meet you out back. I've already stashed your things. I just need a distraction. Con la paloma, like we supongo. discussed, right? Komm rein, Julian. Blöde Gefangene. Jemand sollte sie alle erschießen. ¿Qué pasa los alemanes? En estas cosas, estas guerras y demás, se entiende. Come on, Harry. Que ya voy, cansainas. ¿Qué sentido tiene esa microvalla de ahí? Pues no lo sé. Before anyone sees. Pasarnos cosas, por lo visto. I had to hide them. A stack of letters, months worth. The guards have been holding all of our mail. Now you'd think, that many letters from Julia, I'd have torn them open. But if I got caught, I'd never get out. I had to hide them. It was torture. Entonces tenemos que ir a esconderlo, claro. Tenemos que ir así agachados, ¿en serio? La hemos hecho bien. Ya ves tú qué dificultad.
I'd also forgotten that Kurt had given me his address back in Claro, Vinny. verdad, que quedó con la carta. He lived on a farm, and I was due to be transferred out to the country. It gave me an idea, and I knew just the man who could help. Yes. Y al mismo tiempo, bosque de Argonne, sección alemana. Argoñe. Dear Katrin, 4 months of asking and still they do not grant my leave. All that is left is my duty now. I wake some mornings forgetting why I came here in the first place. The only thing that keeps me going, the only light I see are these letters home to you and our darling daughter. The weather here has turned a lot colder. I ride surrounded by snow. Please tell Lucy. Nada, pronto a casa. No, ojalá de Harry, evita la del hermano. Es una niña pequeña, vamos a hablarle así, ¿sabes? Senth. So I had Kurt's address, and was to be transferred to the country the next day. If anyone knew how to change a movement order, it would be my friend Julian. Change the address on your movement orders? Impossible. You're crazy. You can try, but it's your funeral, Birdman. ¿Y qué te queda? Follow ¿Y me. qué te queda? Vale, debería infiltrar... Joder, es que no me da tiempo para leerlo, tío. Debería infiltrarme en los cuarteles de los oficiales y cambiar mi orden de traslado. Vale, eso es como... Nichts dabei für dich heute, Harry. Wie immer. Tut mir leid. Wie lange bist du jetzt schon hier? Und nicht ein Brief? Ich fürchte, die Frauen zu Hause... Das Leben geht weiter, verstehst du? Pues muy bien todo. What's the point? Could be worse. Sí, At least the weather's nice enough. And I'd rather be here. hace than in buen the tiempo sin bombardeos. Y sin cosas ahí. ¿Para dónde cojones estará? Porque aquí no va a ser, ¿no? Algo así. Da kannst du nicht rein. Raus hier! No, yo creo que va a ser otro edificio, ¿eh? No, estos son como barracones. Bueno, pues va a ser... ¿Qué hace un tío ahí? Just leave me alone. Pues ala, ahí te quedas, tío borde. Weitergehen. Du hast hier nichts verloren. Kein Zutritt. No, aquí. Aquí niente. Ah, que hable con el tonto este. Y yo buscando formas Right in de the colarme cabinet ahí. at the back. But that's the officers' quarters. You're not getting in there without a damn good distraction. Soccer. I hadn't played since I was at school. I hated sports. I was never any good at them. But, for my plan, I didn't need to be. Wow, no more football for us. Soccer. Our ball's stuck in the roof.
está el balón. Well, no more football for us. Our ball's stuck in the roof. Como en la puta de los. Ah, vale. Que lo tiene que bajar la paloma. I can't believe it, Harry. Thank you so much. De nada, chato. You want to play? Come on. Okay. Claro, le meter un balonazo al alemán o algo así. O romper un cristal o yo qué sé. One lucky kick was all I needed, and I got it. That ball was my way in. Hostias. Métete en el armario, supongo. Zum Teufel soll das? Hier liegt überall Glas. Ah, schon wieder dieser dämliche Ball. A ver, vamos a examinar bien la zona. Supongo que tendré que romper esa botella y esconderme en el armario. Jeden Tag immer das Gleiche. El tío se pirará por la escalera igual. Verfluchter Krieg. Claro, vas a cambiar una orden que está en alemán y tú no sabes alemán, te porrín. Pero bueno, para cambiar una fecha o algo. I was on the train before I had the chance to finally read Julia's letters. I was so distracted. I didn't even care if I was going to Kurt's farm or not. My heart was pounding. 29 de noviembre del Dear 17. Harry, thank you for all the wonderful photos Que you todas, si te sent manda to me. una. I received no reply from my last letter. Please write back. Ay, si yo quiero mandarte cartas, pero no me deja el cartero. Dice que nanay. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I cannot bear the thought of a world without you in it. Qué melancolía. I love you, Julia. And for the first time, those letters carried the scent of her sweet, sweet perfume. I had to get home. It had been nearly a year since I had seen my home, since I had seen my family. I could not sleep. At home, I dreamt of war. At war, Qué I ironía. dreamt of home. Abril del 18, 7 meses para el armisticio. Y seguimos con Harry. I wasn't going home. Not yet, anyway. But I did have my camera back. To most on the Allied side, Germany was a machine, efficient and relentless. But there were people starving on that train, people that needed help. Se mueren de hambre porque está la paloma ahí calentita, ¿sabes ya?
Ich habe solchen Hunger. Ja, Gatete. Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefangen. Raus hier! Du hast in diesem Wagen nichts verloren gefangen. Geh weg! Raus hier! Was ist? I remember a carriage of wounded German soldiers. Some gestured to me for food. I wasn't the hero Julia thought I was. I couldn't help these people. But I could take photos. One day, I thought, when I'm back in Canada, I'll show people what happened. Igual de más cerca. Estamos sacando la realidad. They let the prisoners walk around, as long as we don't cause trouble. So lasse ich mich nicht fotografieren. Falta uno por ahí. And as I took those photos, I wondered, had my plan to get to Kurt's farm even worked? I had 10 days at home and barely knew where to begin. I knew only that Lucy needed me. Pues come, hija. Esto es muy la habitación de Bangkok, ¿eh? Luego será súper intencionado, claro. I could not even bring myself to enter my son's room. Creo que se baja. Darf ich etwas Brot haben, Papa? Wo ist mein Bruder, Papa? Hast du ihn gefunden? Ya, un documento escondidito, ¿eh? Qué perretes. Mama sagt, du erzählst nicht gerne vom Krieg. Warum, Papa? Es que no cerra un cajón el tío, macho. Este sí. Mama sagt, wir haben nichts zu essen, weil Krieg ist. Warum braucht der Krieg das ganze Essen, Papa? Coge el cuchillo porque habrá que partir pan para la moza. Hat Lotti dir im Krieg geholfen, Papa? Ist Lotti eine deutsche Katze, Papa? Was hat sie in Frankreich? Ich will kein Messer, Papa! ¡Ey, papá! ¡Qué pesada! Meinst du, ich Es kann el tercero, auch creo ya, meinen ¿no? Krieg, Papa? Ah, no, son otro tipo de documentos. Cojonudo. Ich will auch gegen den Feind kämpfen. Wie du. Ahí está el pan. Ich möchte eine große Scheibe, Papa. Es tut mir leid, Liebes. Dieses Stück Brot muss lange El reichen. cuchillo con la mordega aquí. Ich hab solchen Hunger, Papa. Wenn wir den Krieg gewinnen, gibt es dann wieder Essen? Mama hat gesagt, du hättest im Schlaf geschrien. Ist alles in Ordnung? Danke, Papa. Papa. Du hast mir gefehlt. Guten Morgen, Kurt. Ich habe Dr. Siegfrieds Good Stethoskop aus dem Lauf morning, mitgebracht. sunshine. Für Luzi. Luzi, hast du dein Brot gegessen? No parece que haya nada más Wir para hablar. brauchen Feuerholz, Kurt. Ah, necesitamos leña.
brauchen frisches Wasser aus dem Brunnen, Kurt. Pero si puedo pillar Holst más, du bitte ¿no? etwas? Things were different at home. Weird. We have all changed, I fear. Maybe it was Lucy's illness. Ah, que es indiferente Maybe it con was los the Guna. war. But I never mentioned Max, for I could not speak of my failure. Igual, una... No, igual hay que pillar más. Solo hay que hacer igual de uno en uno. Sí, ya está en rojo, todos en rojo. Ah, mira, encima es... para trofeo. Pues mira, ponemos sin querer. Vale, ahora me pedía agua. Ay, que soy gallego, de verdad. I did what I could, but we remained hungry. Hombre, si con pan y agua, pues hombre. Esta pobre niña necesita comida. I remember that little girl so clearly. She was alone, and she was hungry. I couldn't just leave her. Maybe the adults on board could spare a little food. Está echando, vamos, todo, ¿eh? Alles Mörder. Ob es im Dorf wohl mehr Lebensmittel gibt? Ja, ich habe Greta gebeten, uns eine Brotration auszugeben. Wir könnten darauf Schläge kochen. Whoever that chocolate belonged to, they'd be happy to feed a starving child. Si te pasa, That's what I told vamos, será myself un prisionero, de lo que tú quieras, pero como Pedro por tu casa, ¿eh? Voy a dar primero el chocolate y luego me meteré ahí. Hör mal, aber sag nicht weiter. Ich habe etwas Fleischverschluss. Bist du dabei? Schokolade? Hey, ¿Dónde está la niña esa, supuestamente? was ist los? Schokolade. Bitte. Mörder, du hast hier nichts verloren. Raus hier. Ahí tenés, chata. Una tableta ya mordisqueada, también te digo. Für die Schokolade. And for some reason, it reminded me of the man whose life I accidentally sent Allied intelligence to. The German and his cat. No pestañea el cabrón, ¿eh? A la hora de cazar, en vez de palomas, a cazar mariposas. Lotti ist so lustig. Lauf, Lotti, lauf. O sea, el gato no puede pillar documentos, pero sí puede tirarlos para acceder luego a See, ellos. fühlst du dich schon wie zu Hause. Du bist hier immer willkommen, aber geh nicht in mein Bett. Hier, Lotti. Was machst du hier, Lotti? Hier, Kätzchen. Kätzchen. Lotti. Komm hierher. A toma por culo, Zeppelin. I did what I Ah, could, que le da un parraque a la niña, but pues para Lucy arriba. remained ill. Le da un parraque. Kurt, komm schnell! Wir brauchen dich!
¿Por qué me gritas que estoy al lado? Tampoco le das la vuelta tú, ¿eh? Aquí va por tembleque. Ahí está. I wish I knew how to help my little girl. O sea, no tienes para comer, pero tienes un I came estetoscopio, home to see ¿sabes? my wife and my daughter, to spend time with my family, and yet none of us spoke. I thought I could come home from the war. I thought I could leave it behind. But I understand now, Katrin, and I'm sorry. I can never leave the war behind. The war follows me wherever I go. ¿Quiere abrir la puerta? Pues vamos para allá. Que ya voy pesado. Dale prisa, dale prisa. Los cajones no los cierro, pero la puerta tampoco muy rápido. Coño. Kurt, digo Harry. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. Es cara de zumbao, tío. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick, and Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. Abril del 18, 7 meses para el armisticio. So while I looked for food, Kurt looked for medicine for his little girl. Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. A buscar comida, pero... Echa un vistazo aquí también. Geh. Weg. ¡Qué asquerosa es! ¡Qué asquerosa! Mala persona. Geh weg! Raus aus meinem Garten. A la Siegfried, que te por culo. Tío, borde. Mörder. Mörder. Que también, pues vete con otra ropa, ¿sabes? Wir nehmen heute keine Patienten auf. Bueno, ese es el médico. Pero el médico se ve que no tenemos que ir. A por comida, a por jalada. ¿Eh? Was haben wir? Das ist der... Ist da nicht ein... Sag so. Ach, no. This is German ration ticket, not yours. You bet ticket? Frieda, dein Enkel. If you win, you get food. Good. Ticket on table. Nicht vergessen, Edith. So wie wir es geübt haben. Pues a ganarlas. Que nos quedamos sin cupón. Nada. 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 Ahí está. Hat er gerade gewonnen? Nos llevamos una. Corazón. Corazón. Nos llevamos dos. Trébol. Pica. Pica. Hala, a tu casa. Hat er gerade gewonnen? Pa tu Ihr casa. habt gewonnen. Reingefallen, Wanze. Wir haben gar kein Essen. Joder, qué risa de bruja. El club del bridge. Mira, nos hemos llevado un logro.
eine Essensmarke? Wir haben noch ein Leib. Nur für Sie. Me vale. I finally found a loaf of bread. Food for Kurt's family. Y con este seguro que el doctor... Vale, eso lo hemos visto en un momento, así que ese ha sido para atrás. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Vale, no haces estas consultas, hija de tu... Santa... I couldn't believe Kurt still had that simpática cat. madre. She was a funny little creature. You could often see her on the rooftops, chasing birds, I guess. Pero vamos, que me vas a atender como está mandado. No, igual no. Igual solo es para esto. Y a ver dónde podemos acceder. Und der Borde de antes. Kurt, wie schön dich wiederzusehen. Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Lo que por cuánto tiempo, porque está Diese pachucha. Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser, gib Blut sie den Sud zu trinken. Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte Algo de medicina ya hemos conseguido. Viel Glück, Con plantas. mein Freund. Now I could take care of Lucy. I could work on my plan for Harry. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted more Lo help. más normal. ¿Quién no quiere construirse un puto globo aerostático? Come it, Harry. Y dice Kurt quiere que le ayude con su plan. Dice que necesita tela para fabricar. Aguanta. Muy bien. I sure hoped Kurt knew what he was doing. Necesitamos más tela. Mira, otro documento. Otro documento. Tela. Esta no me deja cogerla. Se ve que nos valida. Hey, Fremder. Was soll das mit dem Vogel? Es así. Dein Vogel liebt wohl Nachbars Wäsche. Dos de tela. Les falta otro más. Joder, pero ¿cuántos putos documentos hay aquí? La hostia. Was machst du hier? Raus hier! Pues me piro, tío borde. ¿A este qué le pasa? A ver. Da kommst du nicht rein. Und hier gibt's nichts für dich. Pues vale. Vale, voy a mirar si es con el gato hacer algo. Al gato. Ah, amigo, pues mira, ya que estábamos ahí, pues mira, era para tirar la tela también. Pues mira que bien. The inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy Hace after un momento all. me han echado, así que... Du hast hier nichts verloren. Raus hier! Pues no. Así que iremos con Kurt.
Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Erzähl mir doch mal von deiner Katze, Kurt. Es heißt, du hast sie im Niemandsland que gefunden. tengo que coger cerveza de él y distraer al tío o yo qué sé. Ah, bueno, le distraemos simplemente hablando. Vale, me han pillado. Me han pillado marrón. Su puta madre, tío. Está de espaldas, pero claro, me pilla. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommys haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Gehört sich auch so. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Creo me dejaba ya Das así. heißt, er hätte Hunderte abgeschossen. Die Tommys haben ihn angeblich mit militärischen Ehren bestattet. Gehört sich auch so. Erzähl mir doch mal von deiner Que no puede robar un, no sé, un barrilillo pequeño, ¿no? Una, que trae ahí una pedazo de pupila. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. Bueno, otra vez a volar. So that is what happened, Catherine. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To repay my debt for the time he saved my life. And for the time he sent Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free. Qué bonito. Qué bonito. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. Joder. La música muy bonita, pero me estoy quedando sobao. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. ¿Por qué? I see now I was wrong. ¿Por qué estás equivocado? Que se va a liar con tu mujer o algo, yo qué sé. But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Vale, pues trabajo colaborativo. Kurt quiere llevar todo al establo que estará planeando. Vaya pedazo de establo, es más grande el establo que la casa. Ahora, vamos para allá. ¿Qué ha pasado? Something
was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Esta niña pasa todo el puto día en el cuarto del hermano, ¿eh? Carta al frente. ¡Oh! Era el hermano, tú. O sea, era el hijo. El que mata el tontopollas al principio del juego. Buah. ¿Cómo pertenece algo así? Que él no lo ha hecho nada, pero claro, tiene la foto. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder. ¿Qué hacemos? Me marcho. No vamos a pegarle. No vamos a empeorar la situación. Aunque igual le han pegado un tiro. La pilla, algo, yo qué sé. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. He could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. Los cartóferos. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Junio del 18, 5 meses para el armisticio. Seguimos con Harry. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Pero claro, ahí también hay una cosa, que hicimos la foto y tal, se oyó un disparo, pero realmente no vimos cómo lo mataba. Igual solamente el tonto polla del tío este no lo hizo, yo qué sé. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Necesita el desayuno, muy bien. Pues necesitamos el pan y el cuchillo. El pan sabemos que se guarda aquí. El cuchillo, pues ahora miramos dónde era. Creo que era... Vale, la carta. Pero coge la carta, desgraciado. Que no cierra los cajones ni Dios. Qué forma más rara de guardar cartas. Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Eine große Scheibe, eine große Scheibe.
Cogemos el panete y se lo damos a la tierna moza. Danke, Harry. De nada, chata. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Que no me deja abrir. Estoy en ello. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you Vale, down. querido Harry, chico, lo que me ha costado localizarte. Llevo pensando en ti desde Passchendaele. Y quiero pedirte perdón por todo, por arrastrarte a esta guerra para abandonarte ahí. Prometí que te protegería y te he fallado. El valor de un oficial lo determinan sus hombres y tú eres de los mejores, Harry. Si permites que te dé una última orden, sería esta. Vuelve a casa, Harry. A la primera oportunidad que tengas, vuelve con tu chica. Ya tienes el uniforme. Sé que es el único motivo por el que te uniste. La harás feliz. Un saludo respetuoso y cordial, vale. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you. Es que tenemos que matarlo. And I will find the truth. Ahora sí. ¡Al turrón! The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. Estaba muerto, I couldn't claro. believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde. Das weiß ich. Pues no sé qué nos va a hacer con la manzana aquí. Me la voy a dar por ahora. I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was. Porque bueno, Kurt, que sepa construir vuestro todavía, porque hacía cepelines, pero este que vas a ver. 2 meses más tarde, norte de Amiens, Francia. Dear Catherine, porque vamos a la contra. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Puede que el prisionero sepa. ¿Qué prisionero? Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommies haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. Chao. This one understood, and this one. Que te vuela las cejas, chaval.
Don't kill me! I'm no threat to you! Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear! Barrett, Katrin. His name is Barrett. Ya tenemos más info al respecto. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Joder. Intento terminar el globo en algún momento, ya, claro. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. As the months went by, Katrine kept me El updated. barril que hemos robado es She para pointed esto, out ¿no? to show me where he was. Y digo, pues ya para Explain as best she could. sí. Kurt Claro, sure didn't give estaba, up tío, ni easy. cojones. Norte de Nine. Necesito respuestas cueste lo que cueste. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie Qué gesehen. casualidad, el traductor para no tener que hacer ahí. schwöre ich. Moment, das ist doch Major Barrett. Vamos a intentar no Sind pegarle. Sie hinter dem her? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Angeblickt ist er durchgedreht. Para hacer todo lo buena persona que abgezogen. podamos. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Pues mira, encima nos llevamos premio. Er ist jetzt am Meer stationiert in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Katrin, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Tenemos un nombre, tenemos una localización. Tenemos una Katrine showed me the motivación. letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if Pero I could ¿cómo? find Si no Kurt. saben Hell, ni inglés ni I didn't know alemán. if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. Ay, Dios. 11 del 11, día del armisticio, 11 de noviembre. Esto no le queda ya mucho, ¿eh? I flew all night in that balloon. Don't know how, but I got there. I was back at war. Ya, es un globo pro, ¿eh? Y con hélice y todo, ¿eh? You can't see the war from the ground, because on the Qué ground, rositas ha puesto esto. you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead.
juego es bonito, pero es de narrativa lenta, muy lenta. Perhaps you even think I'm Pero bueno, bad. es lo que tiene este tipo de juegos también, ¿sabes? But I did what I had to Que do se for centra our muchas veces family. mucho en lo artístico, en la historia central y tal, pero luego And la I forma de found contarla a veces found no es la Major mejor. Barrett. Pero bueno. ¿Dónde está Barrett? What are you doing here, filthy pregunta. Fritz? Nearly the armistice, anyhow. You lost, Fritz. You lost. Poco me importa a mí. Poco me importa la guerra. Yo creo que no está muerto el hijo, ¿eh? Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Aunque este se merece morir. Por pendejo. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Tampoco es que se tenga mucha estima a sí mismo. Just children. ¿Qué necesidad hay de hacerlo esto con rueda y toda la hostia? I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. Pues un trofeo por mirar por dos ventanas, parece ser. Ugh, Kurt. Did I even want to save a man who didn't trust me? Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Der Tod. Mörder. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Miller. Wine. Yes, sir. Más Come, vinazo. sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. Sé que hay una escalera ahí, pero que quiero mirar si hay algún... Esto. Concretamente. Sí, sí, el borracho que está ahí escondido, todo guay, ¿eh? For the love of all that is holy, where the hell is my wine? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Y se pira. Cago en tu puta vida. Me haya pillado el tío, ¿eh? Una hora antes de firmar la paz. The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but... Vas a morir como está well, I'm mandado. just not sorry. Como está mandado. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? You should try opening up more, Fritz. I sense a lot of pent-up aggression. Let's try another.
Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! So, there I was. Right No sabemos que estamos yendo, supongo que estamos yendo a la cabaña, pero no sé cómo lo sabemos. El radar, el GPS que tiene esto. Free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home? This is you in this picture. What the hell happened? Claro, está metiéndole ya todo el repaso. Sé que mareo me están dando los gráficos de este juego. Sí, es así. O sea, a mí tampoco me parece exagerado el efecto óleo ese que le han metido. Le tendrá que haber, a ver si queda muy artístico, muy indie. Pero a mí tampoco te creas que me hace mucha gracia. Algo más sutil, aunque tenga ese efecto también, pero más sutil. Yo creo que hubiera molado bastante más. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Harry. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Me recuerda lo que lo dije ayer, a la película Más allá de los sueños, ¿sabes? Con esos efectos así de cuadro y tal. Pero más rudo todo. Actuar Julia, actuar Kurt. Vamos a ayudar a nuestro amigui Kurt. A la Julia, pues bueno, ahí está. Last picture, Fritz. Amistad. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special? Ya nos tocará ir donde ya cuando queramos hacer el resto de finales. Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Du. Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. No, es que nadie se entiende. Noch keine Nachricht von Kurt. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Yo creo que hemos tomado bastante buenas decisiones. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera. Hala, vamos a buscar la forma de matar al ceporro este. Lose not. O darle de guantas. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped. Hijo de puta. Fritz!
Qué cabrón. No hemos llegado a tiempo. I made up my mind. I had a friend, and he needed my help. I wanted to help Kurt, but for all I knew, he'd kill me. Pues igualmente tenemos que ir. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land. Vamos, and que I vamos a hadn't meter thought una that far hostia, ahead. pero guapa. Estaba claro. Ya lo decían en las películas siempre yo sé pilotar, lo que no sé es aterrizar. Como dice Indiana Jones. Cinco minuticos para el armisticio. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. Vale, pues vamos I had to rapidito. hurry. Curiosamente me encuentro un rifle aquí. Y un casco. Todo muy curioso. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. Ahora supongo que tendremos que decidir For si a matar o no fleeting matar a moment, Barrett I o almost hacer a, respected supongo. him. Almost. Que evidentemente vamos a ir a por el I hadn't heard it cabronía for ese. over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here. No llegaría a salir el texto bien abajo. What then? Ni You siquiera. don't even speak Voy a... English. What were you planning to do? Eso sí, la hostia te la has llevado. Well, well, well. Vaya, vaya, vaya. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? Kurt, I can explain everything. Harry? Was machst du denn hier? Huh? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. His name is Kurt. Please, sir. ¿Qué te decía, Just cojones? do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's ¿Qué te mereces morir, tío? Si es que lo mato, yo no creo que lo haya matado. I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Pues espérate que nos palemos los dos. Just get on your knees. puto I'm minuto, sure he'll tío. calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry.
Claro, tengo que elegir o matarle o no matarle. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to hear. Ist Max. Max Waldner. Hörst du? Hombre, este está también herido, igual palma así, Max ¿sabes? Waldner. War mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. Es que no quiero dispararle, War tío. mein Yo Junge. directamente. Pues sé que va a morir igualmente, como hemos podido ver. Pero claro, ya Kurt estaba ya sentenciado. Estaba ya herido. Dice, aquí hemos venido a matar. Sí, pero es que la gracia de los juegos narrativos es ver cómo acontece y ver qué otros caminos podemos tomar. Que ahora hemos podido matarle al otro, vale, nos hubieran matado a nosotros, los soldados. O sea, alguien iba a morir aquí. Claro, si hubiera apuntado a Kurt, bueno, igual lo hubiera palmado, yo qué sé. Alguien hubiera muerto. Alguien. Es el momento drama este. Hemos perdido un amiguete. Y así acabó todo. That was it. I lost everything. They called me a traitor. Hay 7 finales en este juego, ¿eh? A yellow. I still do. Don't weep for me, Catherine. For I do not deserve your tears. Hay finales buenos, finales malos, I entiendo. don't know how long I've left. Depende de lo que hagas o I dejes de suspect hacer, only claro. minutes. Si hubiera matado yo a este, me hubiera I go matado a now mí. to Otro meet final. my maker. Si hubiera hecho maybe que the deposite sus I'm armas, so judged. tal. Si me hubiera ido con Julia en vez de con Barrett Kurt, tal. is dead. I've done what I set out to do. It's finished. Pero bueno, Kurt se queda tranquilo. My porque task ha is muerto el complete. otro. My work is done. Este me repudia. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. Vamos, que la vida le va a la mierda, What ¿no? any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Y me saca el trofeo Venganza, que es pues uno de los finales. La parte 3. En memoria de todos los hombres, mujeres y animales que murieron durante la Gran Guerra. Creo que hay un trofeo que si nos tragamos todos los créditos, así que los vamos a dejar. Está guay el juego, está bonito. Está bonito. Obviamente jugaré otra vez ya off the record, sin hacer directos, pues para... Mira, le dedican el juego a una de la Segunda Guerra Mundial. Este es un juego de la primera, pero bueno. Que me ha gustado, pero que jugaremos más tranquilamente, pues para llegarnos el platino. Que hemos visto que me da a mí que el platino es de jugarte el juego varias veces, pues haciendo, o por lo menos haciendo varias cosas diferentes. No sé si podremos elegir capítulo. O sea, si eliges capítulo para hacer ciertas cosas, sobre todo el tema de los coleccionables, pues quiero entender que sí, que puedes... Ah, mira, podemos manejar la paloma. Que sí que puedes coger las cosas o cambiar. Yo que sé, pues como los juegos del Man of Medan y todo esto, ¿sabes? Que depende de lo que hagas en el capítulo, en el apartado 2 del capítulo 3, luego tires hacia adelante o continúas para seguir ese camino y que te salte otro diferente final. Aunque yo creo que se va a resumir más en repetir las últimas partes del juego para los diferentes finales. Me da a mí, desde el punto de elegir si con Julia o esto. Esta es la guerra. En una guerra nunca nada es bueno, así que mataría a todos. Y ya, pero yo qué sé, tío. Al final es que te pones un poco también... Este tipo de juegos lo bonito que tienen es que te pones en el lugar de los protagonistas. Entonces haces igual lo que tú harías en esa situación. O sea, es un poco inmersivo en ese aspecto. Y yo suelo tener tendencia a hacer lo más correcto.
por norma general, ¿sabes? En plan de... Yo qué sé, en GTA no mataba putas porque sí. No mataba prostitutas casi porque sí. A no ser que me hiciera falta dinero y cosas de esas. Tampoco es que respetara los semáforos, pero... Al final eres un malo porque eres un asesino, un ladrón y tal, o lo que sea. Pero vas tirando por lo más moral. Pues aquí un poco lo mismo. Dices que yo tengo alma de sí, lo más cojonudo es que luego a mí me gustan más los villanos en las películas y todo esto. De hecho, me tatúo siempre monstruos y villanos. ¿Ya? Este es el fantasma del Pac-Man en vez de ponerme al Pac-Man. El marcianito del Space Invader en vez de ponerme a la nave, ¿no? Que es absurdo, pero bueno, yo qué sé. En la pierna el Licker tengo tatuado del Resident Evil en vez de tatuarme a un protagonista. Yo qué sé, siempre tiro más hacia lo villano en ese aspecto, pero luego en mis acciones tiro más a la luz. Menos en el WoW, que era de la alianza yo de esta, era de los buenos, ¿no? Nunca cogía horda. No sé. Pero bueno, está guay el jueguito, La verdad que es... A ver, lo vi por 6 pavos y creo que fueron 5 o 6 pavos. No sé cuánto pago. Mira, no tengo aquí la factura, de hecho. 6,95. 6,95. De segunda mano lo pillé en game el otro día y le había echado el ojo ya, pero como hace poco me pillé también y no sé qué hostias, pues no lo pillé. Y cuando lo vi el otro día... Mira, tenemos un código para descargar la banda sonora, por cierto. No sé si te han adelantado. La banda sonora está muy bien, un poco clásica, pero está muy bien. Y pues al final dije, mira, pues me lo cojo. Está además doblado por Elijah Booth, Frodo, el Rubiales este, o sea, Harry, el canadiense. Y Kurt lo dobla otro actor que no me acuerdo cómo se llama, alemán, obviamente. Sebastian Koch. De hecho se da un aire el personaje de Elijah Booth, pero en Rubiales. No se parece una mierda. Eso ya es sugestión mía. Pues Memories Retold 2018. Y muchas más historias que esperan volver a ser contadas. O sea, el juego, bueno, 11-11 Memories Retold, pero se ve que el título solamente es Memories Retold. Pero bueno, 11-11.